lights. Baba, baba. Hey, ladies and gentlemen, are you ready? I feel good. Oh, yes. Oh, my love, I wanna make you move. Hey, hey, baby, all night long. My song is bad for you, baby, and everybody say with me. I gotta be the good baby. Hola, hola, ¿qué tal? Buen sábado, pónganse cómodos, les doy un tiempito para acomodarse ahí en familia, es un lindo horario el que venimos compartiendo sábado tras sábado, así que es también un buen momento, ¿por qué no?, para reflexionar sobre lo que nos está pasando a los argentinos. Es imposible evadirle al tema de coyuntura que tiene que ver con la economía y es por eso que una vez más hemos invitado a Héctor Paglia, doctor en Ciencias Económicas, que nos hace bastante más simple y nos allana la explicación muchas veces de la complicada economía, aunque bueno, es difícil explicarle a quien nos está mirando en este momento ahora cuando el bolsillo es cada vez más flaco de los argentinos y se siente y se hace más y más problemático vivir. Héctor, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Cruz? Muy bien. Gracias por una vez más acudir a esta cita. Un gusto. ¿Por dónde arrancar? Bueno, si te parece, empezamos por esta platita que viene para la Argentina, que son los 7.500 millones de dólares que envía el Fondo Monetario Internacional y que a su vez tiene que empezar a pagar nuevamente la Argentina a otros organismos a los cuales ya les debía. ¿Cuánto nos va a quedar y qué significa en definitiva esta plata que entró? Sí, previamente, ratificando lo que recién señalabas, en una coyuntura económica tan difícil, dentro de un marco electoral tan incierto, es muy difícil, valga la redundancia, profundizar el análisis más allá del cortísimo plazo. Así es. Y en ese contexto hay que poner este desembolso que recibe Argentina. En un programa anterior contigo analizamos que no era un acuerdo con el Fondo Monetario, sino que era un waiver. Y ya ahora, cuando se ha alcanzado la aprobación del board del Fondo Monetario, el Fondo Monetario dice: está el problema de la sequía, pero las políticas que han llevado adelante han provocado desvío de las metas que se habían fijado. Bueno, perdonamos estos desvíos y en base a eso le damos este desembolso que ya estaba previsto de 7.500 millones de dólares. Que es cierto que entran en la reserva del Banco Central, pero tienen que ir a cancelar todos los créditos puentes y todas las vericuetos que buscó el gobierno para no caer en default, lo cual fue saludable, pero que ahora hay que cumplir porque eran préstamos de muy corto plazo. Concretamente, el swap con China, el endeudamiento con la CAF y el crédito de Qatar. Detraído todo eso, más los desembolsos que hay que hacer de aquí a noviembre, que vendría otro desembolso del Fondo Monetario, si aprueba las metas de ese momento, estarían quedando aproximadamente 2.200 millones de dólares. ¿Para qué sirven? Ya lo ha dicho claramente el propio fondo, haciendo una excepción, va a permitir que Argentina o que las autoridades argentinas intervengan en el mercado cambiario en un sistema de techos y pisos, de bandas, para poder mantener en calma los dólares financieros, por lo menos hasta el 22 de octubre, que es la elección. Luego de haber hecho una devaluación que ha provocado un tembladeral, sobre todo en materia de precios, y que va a llevar seguramente el índice de inflación a 2 dígitos durante agosto, septiembre y quizás octubre. ¿Cómo se va a soportar entonces estos 2 dígitos en los meses venideros? ¿Cómo va a ser el argentino para comer, para vivir fundamentalmente? Aquellos que tienen que a lo mejor renovar un alquiler con estos índices de inflación de 2 dígitos, ¿cómo va a ser el argentino? Bueno, realmente es complicado por lo que decíamos al comienzo. El entorno electoral en el cual estamos transitando dificulta soluciones de fondo. La solución de fondo tendría que ser un shock de confianza en donde un plan de estabilización con perspectiva de crecimiento y desarrollo sea puesto en marcha. Pero el gobierno no lo puede hacer y el ministro es consciente de que no va a tener el respaldo político suficiente ni el tiempo suficiente, porque además es un ser humano que es ministro y es candidato oficialista a la presidencia, para ponerlo en marcha. Por eso vemos toda esta tensión en la malla social
que hay que tener mucho cuidado de cómo va evolucionando, porque a partir del peor de los impuestos para los sectores de ingresos fijos, que es a quien más perjudica, llamado inflación, se produce un deterioro social que si llega a ciertos extremos es muy difícil de contener. Hay que decir también que el FMI, además de llevar adelante ese desembolso del monto del cual hablábamos, volvió a tirar de las riendas. En definitiva, les pidió un ajuste en las tarifas eléctricas. Por otro lado, también un ajuste o al menos una revisión en lo que está pasando en relación a los sueldos de los empleados públicos y también a los mismos jubilados. Es decir, el desembolso llegó, pero también hay condiciones y esas son condiciones de ajuste. Sí, como bien lo ha definido el ministro, esta hipoteca que heredó este gobierno que está terminando, ha impuesto a un auditor muy severo. Y nosotros dijimos, el Fondo Monetario en esta negociación no ha cedido absolutamente nada. O sea, solamente ha reconocido algo que era de cumplimiento imposible, que era la meta de acumulación de reservas, claro, que la sequía impedía que se cumpliera. El resto es todo lo mismo. Tenemos una meta de déficit primario del 1,9 sobre el PBI para cumplir en este año 2023. Tenemos ajustes en materia de actualización de jubilaciones y salarios públicos. Tenemos mayor quita de subsidios con aumento en las tarifas eléctricas, en donde hay que ver la letra fina cómo queda, pues sospecho que hay alguna exigencia más a partir de esta aprobación, que con mucha habilidad el gobierno la está guardando bajo 7 llaves para tratar de transitar de aquí a octubre. Entonces, este panorama, lo que impone este endeudamiento, que irresponsablemente se tomó en su momento con el Fondo Monetario Internacional, impacta y va a seguir impactando. ¿Lo impactó este gobierno? Lo va a seguir impactando al gobierno, cualquiera sea el signo político que resulte triunfante en las elecciones presidenciales. Con esta economía tan erosionada, ¿debió el ministro de Economía aceptar la precandidatura, ahora candidatura, presidencia de la Nación? Bueno, eso debería responderlo digamos, el frente al cual él representa como candidato. Yo creo que era el candidato más potable, lo veían como el más potable, y que si él hubiera abandonado el Ministerio de Economía para dedicarse solamente a su candidatura presidencial, poco hubiera cambiado. Y si el escenario hubiera cambiado, quizás sería peor el que estamos viviendo hoy. ¿Qué va a pasar en diciembre, el 10 de diciembre, con el gobierno que asuma, fuese cual fuese? Se va a encontrar con un panorama bastante desolador. Es que esta vez no es fuese cual fuese. Esta vez hay que ver qué Argentina tenemos el 11 de diciembre. Si tenemos una Argentina que decide abandonar su moneda y dolarizarse, si es una Argentina que decide no tener más como principal cliente de su comercio exterior a China y a Brasil, que entre ambos suman 27.000 millones de dólares. Estamos hablando de Milei, ¿no? Estamos hablando del candidato Milei, que es el que está proponiendo estas cosas y que yo creo que no solo son impracticables desde lo político, sino fundamentalmente desde lo económico, que es el campo en el cual manejo algunas herramientas como para poder prever qué puede pasar el día después. Entonces, muy distinta es esa Argentina a que si tenemos una Argentina que lo que busca es cerrar el déficit fiscal, mejorar la competitividad, dar mayor oportunidad de exportación, en definitiva, lo que vengo diciendo desde hace un tiempo, si es una Argentina que decide gobernar con inversión productiva y no con endeudamiento y emisión monetaria. Pero en ese caso, ¿qué tiene que salir a decir el gobierno? A ver, muchachos, vengan, cadena nacional o de la forma en que fuese. La Argentina está quebrada y vamos a necesitar del acompañamiento y vamos a necesitar que ajusten aún más el bolsillo y el plan va a ser esto. Me parece que nunca hemos tenido a un presidente que le hable así de claro al gobernado, al resto de los ciudadanos. Es que acá la gravedad de la hora impone un estadista que convoque un gobierno de unidad nacional con no muchas. Yo en un momento era muy ambicioso hace unos años y decía 10, 12 políticas de Estado. Yo creo que hace falta 5 o 6 políticas de Estado que garanticen estabilidad primero, para luego poder crecer y desarrollarse sustentablemente, porque no es solamente lo económico.
Es una campaña electoral en donde nadie habla sobre el futuro de la educación. Así es. No se habla sobre la salud, no Así se es. habla sobre tecnología, no se habla sobre la inteligencia artificial, cómo va a impactar en países como el nuestro. Entonces hay un montón de temas que hacen a la agenda del hombre de Estado que hoy no está presente. Entonces eso es lo que desgraciadamente introduce más preguntas que respuestas a futuro. Estamos ante una sociedad más pasiva que en otros momentos, salvo por estos hechos que se han visto la última semana de desmanes. Bueno, son delincuentes en definitiva, Sí. ¿no? Pero ¿estamos ante una sociedad más pasiva? Yo creo que estamos ante una sociedad que está inmovilizada por la penalización permanente. O sea, la economía, que es de lo que estamos hablando, es una economía que para salir no solamente tenemos que tener el diagnóstico de lo que está pasando, sino que tenemos que tener el concepto con el cual vamos a transformar esa economía. Y esa economía debe ser una economía que no penalice la producción. Al productor se lo penaliza, a quien quiere invertir se lo penaliza, a quien quiere trabajar se lo penaliza, a quien quiere buscar soluciones innovadoras dentro de la ciencia y la tecnología, se lo penaliza o se lo amenaza, peor, de que no va a tener más un ente como el CONICET para poder desarrollarse. Cuando uno ve en Estados Unidos, por ejemplo, cómo hay científicos argentinos que se han desarrollado en el CONICET y realmente son de excelencia. Entonces hay que buscar un sistema de premio y castigo muy diferente. Hoy premiamos la especulación y castigamos la producción. Y lo venimos haciendo desde hace muchos años, no solamente en esta gestión. Porque nos ha quedado cómodo, ¿no? Porque ha quedado cómodo el subsidio, porque ha quedado cómodo los planes sociales, porque ha quedado cómodo, se ha impuesto esa política. El no voluntarismo, exactamente. Esto Exacto. lleva años, Exacto. entonces es muy difícil enfrentarlo también. Yo lo defino como hacer pobrismo para ganar elecciones. Cuanto más pobre, mejor, porque podemos manejar o torcer esas voluntades por la dificultad que tienen. Pero el pueblo argentino tiene todavía una base de cultura que la viene heredando de sus abuelos, de sus padres, y que tiene aspiraciones a algo mucho más digno. La dignidad de poder trabajar y poder desarrollarse en una ascendencia, en un esquema de ascenso social que se lo dé el trabajo y no la dádiva, porque la dádiva no se lo va a dar nunca, lo va a mantener en esa situación de pobre en la cual está. Totalmente de acuerdo, Héctor. Y encima hay que decir también que aquel pobre mantenido por la dádiva también está indignado, porque esa dádiva ya no le alcanza tampoco. Bueno, yo creo que la indignación y el cansancio explican el resultado de los pasos. Lo dijo el propio gobernador de Córdoba y precandidato a presidente, Juan Schiaretti. Dijo, en Córdoba ganó Milei porque realmente la bronca, el dolor que había en los ciudadanos era tan grande que canalizó esa bronca. Entonces uno, porque quiere analizarlo, analiza que la gente que vota a Milei, cuando uno habla con ellos, le pregunta, pero ¿vos sabés de qué se trata? ¿Vos sabés que con la dolarización tu salario se va a licuar? Que vas a estar con salarios en dólares mucho más bajos y precios en dólares de lo que consumís mucho más alto y que la pobreza va a ser mayor. Y dice, no me interesa. Me interesa que venga algo totalmente distinto. Corre con la ventaja de lo nuevo, de lo no conocido, de lo no aplicado hasta ahora. Sí, y de lo que decíamos recién, de la bronca. De todas maneras, en los últimos tiempos se lo ha notado más calmo, ¿no? En las distintas presentaciones, tratando de explicar un poco lo que hasta ahora eran títulos y por los cuales había ganado. El tema de la dolarización es tan complejo y es impracticable en países como el nuestro, por ejemplo, acá en Argentina. Sí, la dolarización implica primero desde lo político con mayúscula, resignar un factor de soberanía muy importante que es la moneda. Así es. Es pasar a ser un país sin moneda, Así que va a es. tener otra moneda y que se va a regir por el señoreaje y las pautas de otra moneda. Así es. Y desde lo económico es imposible implementarlo. Es imposible implementarlo porque no tenemos las reservas suficientes y por más que el candidato Milei diga que tiene fondos de inversión que en privado se han comprometido a suministrarle los dólares necesarios para lograr la dolarización,
quienes conocemos cómo se manejan esos fondos, es imposible que eso exista. Que pueda haber algún compromiso, yo no estoy diciendo que el candidato mienta, pero puede haber algún compromiso de palabra, que de la palabra al hecho hay un largo trecho. Ya de todas maneras lo están pateando y están diciendo que durante el 2024 eso no sería posible de aplicar. Patricia Bullrich habla de un bimonetarismo e incluso de una especie de construcción de muro blindaje del Banco Central para que el gobierno no pueda meter mano del mismo. ¿Eso suena más atinado? Es reconocer un hecho fáctico. La realidad de Argentina es que durante años, precisamente por las malas políticas económicas, ha tenido una economía bimonetaria. Entonces, reconocer en los hechos algo que ya existe, por un lado. Y por otro lado, a eso de blindar el Banco Central, de volver a la autonomía del Banco Central, etcétera, hay que completarlo con un plan integral con todos estos aspectos que señalábamos recién. Exacto. Porque ¿de qué nos vale un Banco Central sólido, independiente, que no le importe o no mire a otra cosa que sea defender la moneda, si tenemos una población que cada vez se sumerge más en la imposibilidad de educarse, en la imposibilidad de curarse y en la imposibilidad de estar seguro porque la delincuencia avanza día a día? Qué manera de no aprovecharnos los gobernantes en general, porque estamos dispuestos a colaborar hace mucho tiempo y no nos aprovechan. Héctor, muchas gracias una vez más. No, muchas al contrario, y es muy importante lo que acabas de señalar. La mayoría del pueblo argentino está dispuesta a seguirse sacrificando en pos de un objetivo de desarrollo sustentable. Así es. Eso hay que aprovechar. Gracias. Al contrario. Pausa, ya venimos. Yeah. You see now when I'm just a little shoot up and dance when the man wanna get it, baba, baba, baba.